Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Amén. Familia, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder hoy compartirles la palabra de Dios. Y bueno, el tema de hoy es el poder del equipo. De verdad es un tema que me bendijo mucho. Hoy en la mañana que llegó el equipo de servicio del pastor Emigdio, tempranito, estuvimos ahí arreglando las mesas, limpiando la silla en la que está sentado. Me dio mucho gusto que haya un equipo muy entrón. Cada equipo aquí en Comunidad Cristiana son equipos bastante alegres, que sirven al Señor con mucho gozo, con mucha alegría. Pero hoy vamos a hablar específicamente de este poder que hay en trabajar en equipo. Pero antes vamos a orar. Amén. Vamos a decirle: Señor Jesús, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Prepara nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor, porque tú tienes algo que hablar a nosotros. Tú tienes algo de tu corazón para nuestro corazón, para edificarnos, para levantarnos, para exhortarnos, para sanarnos con tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Sí, dáselo con ganas. Ok, bueno, les comento de una vez que tengo algunas operaciones en mis ojos y ahorita no puedo usar mis lentes de contacto y con estos veo menos de la mitad, así que, pero bueno, el Señor ahí tiene el control. Pero fíjate, quiero que vayamos rápidamente a un versículo que está en Levítico 26, lo digo porque luego me acerco así, pero, y por más que pongo la letra grande, pero bueno, ahí está la letra. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Levítico, una promesa que Dios le hizo a su pueblo acerca de la bendición, de la obediencia. Y fíjate, dice ahí: 5 de vosotros, di conmigo, 5 de vosotros, dilo, 5 de vosotros perseguirán a 100. Amén. Luego dice: y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Cuando está hablando ahí la palabra de Dios, tú puedes leer todo este capítulo de Levítico 26, 27, 28. Habla de cuando Dios da promesas en el Antiguo Testamento, se las daba a un pueblo que Él escogió, los descendientes de Isaac, de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero Él les decía: si ustedes son obedientes a mi voz, si ustedes ponen por obra mis palabras, lo que yo les mando, lo que yo les digo, habrá bendiciones en su vida. Habrá bendiciones en su campo, habrá bendiciones en su casa, habrá bendiciones del cielo, habrá bendiciones en la tierra. No habrá ninguna matriz que sea estéril, etcétera, etcétera. Pero una de las promesas de la bendición de Dios es esta: que 5 pondrían en fuga a 100 de los enemigos y 100 a 10,000. Ahora yo te quiero decir una cosa: 5 me habla de un equipo, ¿sí? 5, el número 5 es un número que me habla de un equipo, y también de un equipo que es un cuidado. La palabra de Dios dice que Dios ha extendido su mano para bendecir a la iglesia. Y la mano de Dios también tiene 5 dedos que representan ¿qué? ¿Los 5 qué? Los 5 ministerios, ¿verdad? ¿Alguien se lo sabe? Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. A ver otra vez para que se lo aprendan: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Pero a lo que voy es esto: Dios establece un equipo dentro de la iglesia para traer bendición a la iglesia. Amén. Dios no quiere que trabajemos solos en la obra que Él nos ha encomendado.
Dios no quiere que tú hagas las cosas solo, ya sea las cosas que haces en tu trabajo o en tu familia, pero especialmente hablando del ministerio, Dios no nos deja solos. Dios establece ¿qué? Equipo. Amén. Ya que empecé a hablar de los ministerios, ¿alguien sabe por qué los 5 dedos se parecen a los ministerios? ¿Ya escucharon esa explicación? El apóstol es el que establece iglesias. Y el apóstol representa este dedo porque este dedo abraza a todos los 4 ministerios. Un apóstol ha pasado por los otros 4 ministerios. Un apóstol tiene mayor autoridad y mantiene unidos a los ministerios y establece la obra de Dios. Ahora, este dedo es el profeta. Y el profeta dice, así dice Dios, y trae dirección. Por eso lo representamos con este dedo. Luego este dedo, el tercer dedo, es el evangelista, porque es el dedo más largo. El evangelismo es alcanzar a la gente que está lejos de la iglesia y atraerla. Por eso este dedo es el más largo. Luego viene este dedo, el cuarto dedo, que lo representamos con este dedo, es el pastor. Y el pastor, bueno, este dedo es el que lleva el anillo, generalmente, a los que están casados. Y dice que este es el dedo del compromiso, porque los que van a dar cuenta de tu vida y de mi vida son los pastores. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser pastores? Eso. Por ahí hay alguno que sí. Bueno, si tú quieres ser pastor y Dios pone ovejas bajo tu cargo, tú vas a dar cuentas de cada oveja que Dios puso bajo tu cuidado. Por eso es el dedo del compromiso. Y el último dedo, el chiquito, pero no es el menos importante, es el más importante también. Todos son importantes, es el maestro. ¿Y por qué es el maestro? Porque el maestro puede entrar a los lugares más pequeños para sacar la basurita. Y el maestro te enseña, te desmenuza la palabra de Dios. ¿Cuántos ya cursaron la escuela de ministerio? Levanten la mano. Muy poquitos, todos necesitan maestros. En la escuela de ministerio hay muchos maestros que te van a enseñar del ABC de la palabra de Dios. Te van a enseñar el 1, 2, 3 de la palabra de Dios, para que tú no seas como dice el Nuevo Testamento, no seamos neófitos, sino que seamos sabios, seamos entendidos en la palabra de Dios. Bueno, yo te quise hablar de esto como una introducción, para que tú y yo sepamos que en la iglesia hay hay muchos ministerios, pero todos forman un equipo. Y el equipo, cuando está unido, dice mi papá que también el dedo del pastor lleva el anillo, porque también con ese le damos al chamuco, ¿ah? Eso le gusta decir a mi papá. Pero bueno, a lo que vamos es que la iglesia, ¿cuántos sabemos que en la iglesia tenemos un propósito? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Y sabemos cuál es ese propósito? Impactar a este mundo. Amén. El propósito de la iglesia es ser luz en el mundo. Es ser la luz y la sal de este mundo, para que la gente quiera conocer a Jesús. Yo sé que muchos de aquí hemos llegado con problemas, con situaciones, con enfermedades, y hemos llegado a la iglesia como un hospital en el que queremos la sanidad. Queremos el rescate, queremos la ayuda de parte de Dios. Pero la iglesia también es ese lugar de formación para que tu vida después sea de impacto a muchas vidas. Amén. Jesucristo dijo: yo soy la vid, o sea, el árbol donde se da la uva. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y dice, el que de ustedes permanezca unido a mí va a dar mucho fruto. Y el fruto son las uvitas, que representan muchas vidas que traigamos para que estén unidas a Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Tal vez Dios te puso a tu cargo una ovejita, una uvita, tu hijo, tu hija, tus hijitos. Ellos son tu primer ministerio, papá y mamá. Amén. Tus hijos y tus hijos, tus hijos y tus hijas, que conozcan a Dios, que sigan a Cristo, que estén sirviendo en su casa, es tu primer ministerio. Amén. Pero qué interesante que también para eso Dios creó el equipo del matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? El matrimonio es un equipo para formar las vidas
de nuevas personas que van a servir al Señor. Y bueno, ya me fui muy lejos en la introducción, soy muy hablador. Vámonos rápidamente, pero sí se va entendiendo el punto de esta palabra. ¿Sí se va entendiendo? Punto número 1, Dios forma equipos. Y los equipos se ayudan para lograr la visión, para lograr el propósito. Trabajan juntos. Ahora, siguiente punto. Cada miembro del equipo es único y es importante. Vamos a Romanos 12, 4 y 5. Y el ejemplo de esto es el cuerpo humano. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Cuánto decimos amén? Me encanta decir esto porque amén significa así sea. Amén significa estoy de acuerdo. Y efectivamente, mi hermano, mi hermana, la iglesia es un cuerpo. Y la iglesia, como el cuerpo, tiene muchos miembros. Pero cada miembro tiene una función diferente. Y así como te hablaba de los 5 ministerios que Dios puso en la iglesia para que tú y yo seamos edificados, también la iglesia es un equipo con más ministerios además de esos. O digamos, más servicios. Por ejemplo, el equipo de alabanza. El ministerio de la alabanza es un ministerio de enseñanza porque nos enseña a adorar y alabar. Es un ministerio profético porque declara la palabra de Dios. Y también es un ministerio de pastoreo porque los de la alabanza están siendo pastoreados también. Entonces, ese ministerio toca varios ministerios, pero son equipos que se forman en la iglesia. Aquí hay un equipo de diáconos, el equipo de servicio que limpia las sillas, que hace cosas en la iglesia. También es un equipo, pero dice la palabra que cada miembro es importante. Si tú sigues leyendo ese pasaje, tú no puedes, dice ahí la palabra, que el ojo no le puede decir al pie chiquito del pie, tú no sirves, no te necesito, porque no eres parte del cuerpo. No, al contrario, ese dedo chiquito del pie, si vas caminando y te das un golpe en el pie, te va a doler y todo el cuerpo se duele con ese pie, ¿no? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Al contrario, cuando un miembro del cuerpo está dolido, está enfermo, está abatido, todo el cuerpo debe acudir en la ayuda. Amén. Si vemos a un miembro de la iglesia, a una persona en la iglesia que está lejos de la casa o que fue lastimado o que tuvo un tropiezo, no tenemos que señalarlo, no tenemos que decirle ya ve porque anda mal, o no tenemos que juzgarlo porque es parte del cuerpo. Si es parte del cuerpo, es importante para Dios y tiene un propósito y debemos acudir como equipo, como miembros unos de otros para ayudarle. ¿Cuánto decimos amén? Hay poder en la unidad, amén. Hay poder en el equipo. Hay poder en lo que Dios estableció para impactar a este mundo. ¿Sabes una cosa? Respecto a esto, dice la palabra de Dios que el mundo, Jesús lo dijo en Juan 17. Jesús dijo, el mundo va a creer en mí cuando vea a ustedes cómo se aman. Escucha otra vez, te lo voy a decir. Jesucristo dijo, el mundo que no conoce a Dios, pero cuando los vea a ustedes cómo se aman, va a creer en mí que los he enviado, en Jesús. No dice que el mundo va a creer cuando amemos al mundo o cuando hagamos cosas para el mundo, limosna, ayuda social, buenas obras. No dice eso. Dice que cuando el mundo vea que entre nosotros nos amamos, nos cuidamos, nos procuramos, nos hacemos el bien, el mundo va a creer y va a decir, ahí hay algo diferente. En ese lugar hay algo especial. Ahí se mueve verdaderamente Dios.
Amén. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un hermano a comer a tu casa? ¿O cuándo fue la última vez que viste a un hermano que tenía necesidad de un trabajo y tú tenías la oportunidad y se la brindaste? Pero también a veces cuando contratamos a algún hermano para trabajar y luego nos queda mal y no hace bien las cosas, hasta se va de la iglesia, ¿verdad? Pues qué triste, porque entre nosotros tendría que haber lealtad, entre nosotros tendría que haber compromiso, responsabilidad y amor. Amén. Sobre todo, amarnos los unos a los otros. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque esta no es palabra mía, esta es palabra de Dios. Pero pastor, ¿cómo puedo mostrar entonces que yo amo a mi hermano? Sé amigo de la gente de Dios. Acércate a la gente que está buscando a Dios. ¿Y cómo? Bueno, en la iglesia tenemos grupos en casa, que son grupos de amistad. ¿Cuántos van a un grupo de amistad? ¿O a un grupo en casa? Muy poquitos. Acuérdate, mi hermano, aquí el domingo en la iglesia nos vemos un ratito. Pero si tú realmente quieres ser pastoreado y cuidado por un equipo de pastores, acércate a un pastor, pregúntanos, y hay grupos en casa, aunque ahorita por la pandemia la mayoría cerraron, ¿verdad? Pero han seguido por Zoom. Así que es grupo virtual, ¿verdad? Lo único malo de los grupos virtuales, aunque se convive y se da la palabra de Dios, lo malo es que no puede haber cafecito, galletitas, que la cenita, que la botana, ¿verdad? ¿Verdad? Equipo de alabanza. Y eso está muy padre, porque los grupos en casa siempre, no falta la hermanita que siempre dice, traigo algo para el grupo, traigo algo, o pongo ahí el café. Y eso es padre, eso es importante. Dice la palabra que la iglesia compartía el pan en la iglesia y en las casas. Vamos por favor ahora a Filipenses 2:2, para seguir hablando de lo que es el equipo. Y aquí tenemos que hablar. Número 1, vimos que Dios arma los equipos para ir a un propósito, para una visión. Número 2, cada miembro del equipo es importante y debemos procurarnos y amarnos en el equipo que somos. Amén. Número 3, fíjate lo que dice Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo ¿qué? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto es algo importante. Esto es algo importante para trabajar en equipo. Y esto es tener el mismo sentir, tener la misma visión. La Casa de Comunidad Cristiana tiene una visión, tiene un sentir. ¿Y sabes cuál es? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tenemos una visión y tenemos un pastor y tenemos un equipo de pastores que están fluyendo bajo esa misma visión. Entonces, si tú vienes a esta casa, si tú vienes a esta iglesia, tú debes saber que eres parte de una visión. Y cuando tú eres parte de un equipo y de una visión, debes tener ese mismo sentir. Y entre más aprendes de la palabra de Dios y entre más convives y estás siendo formado aquí en esta casa, más te vas a impregnar de esta visión y de este mismo sentir. Porque no puede haber 2 visiones, 3 visiones, 4 visiones en una sola iglesia. No puede haber muchas cosas que se tengan que hacer. Bueno, sí hay mucho que hacer, pero todo va hacia una dirección. Amén. Vamos hacia una misma visión. Me estoy yendo rapidito y ya casi estoy llegando a más de la mitad de este tema, del poder del equipo. Entonces, número 3, tener un mismo sentir, tener una misma visión, tener ese mismo ánimo. Dice la Biblia ahí, unánimes. Ahora vamos por favor al libro de Juan. Y ahora te quiero hablar en algo más personal, y que es el equipo que tú y yo hacemos con Dios. Amén.
Fíjate bien. En un sentido espiritual, y antes de leer este versículo, no se me distraigan, pero antes de leerlo, te quiero decir, en un sentido espiritual, Dios mismo se constituye como un equipo. Aunque Dios es único, Dios es único, Dios es uno. Pero también Dios se manifiesta en tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre se revela en el Antiguo Testamento. Se revela con su poder, con sus milagros. Mucha gente me ha dicho, a ver, ven, ¿y por qué Dios no se muestra así bien fuerte y que abra el mar y que todo el mundo lo vea y que todos creamos en Él? Y yo les digo, porque Dios ya lo hizo y ni así creyeron en Él. En el Antiguo Testamento, Dios tomó un pueblo y se mostró, abrió el mar, llenó de plagas Egipto, el pueblo cruzó en seco, llegaron a la montaña de Dios, Dios tronó desde los cielos y les habló con voz audible. Y aún así, el pueblo no creyó en Dios. Porque el problema era la dureza del corazón que causa el pecado y la esclavitud al pecado. Ese pueblo que venía de Egipto era esclavo en su corazón y ni siquiera escuchando a Dios pudieron creer en Él. Así que por eso digo, ya Dios no lo hace. Pero ¿qué hizo después? Envió a su Hijo, a Jesús, y se hizo hombre de carne y hueso y caminó aquí en la tierra. Hizo cosas maravillosas. Nos mostró el corazón del Padre. Pero la misión de Jesús era morir en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados, para pagar por tus pecados, para que tú y yo tengamos una reconciliación con Dios. Pero después Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo enviaré otro consolador. Y es entonces cuando leemos este versículo. Dice, más el consolador. Léanlo conmigo. Más el consolador. ¿Qué dice? El Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y entonces Dios manifiesta la persona del Espíritu Santo. Amén. Está tremendo. Este es un gran misterio del cristianismo. Es un gran misterio. Dios Padre está en su trono. El Hijo está a la diestra del Padre. Pero el que está obrando en este momento aquí con nosotros es el Espíritu Santo. Pero tres es uno. Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. No hago nada sin que el Padre me lo diga. Entonces ahí hay un gran misterio que no lo podremos comprender hasta que lleguemos al cielo, ¿verdad? Pero Dios mismo se constituye como un equipo para enseñarnos la importancia de la unidad, para enseñarnos la importancia de que ni siquiera Él se manifiesta, aunque Él es un Dios único, no se manifiesta como uno solo, pero como un Dios en tres personas. Y ahora el Espíritu Santo está aquí con nosotros, amén. Y Él es el que nos llena, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Jesús nos ha enseñado. Y luego si nos vamos un poquito más atrás, en Juan, más adelante, en Juan 16:13, también Dios habla del Espíritu Santo y está diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Órale, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo escucha, el Espíritu Santo decide, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo te advierte lo que va a pasar. Órale, dice, les hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es importante, familia, que aprendamos a tener comunión con el Espíritu Santo. Y en este punto te doy el número 4, que es, haz equipo con el Espíritu Santo. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cómo aprendo a hacer equipo con el Espíritu Santo?
Mi consejo primero es que leas los evangelios para que veas cómo Jesús hacía equipo con el Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús, siendo hombre pero también siendo Dios, Él no dependió de sí mismo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús después de que fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Qué hizo? ¿A dónde se fue? Andan muy callados, familia, ¿eh? ¿A dónde se fue Jesús después de ser bautizado? Al desierto. ¿Y para qué se fue ahí al desierto? Dice la Biblia que fue para ser tentado por el diablo, pero la tentación vino al final de la tentación. Perdón, al final de los días que estuvo en el desierto. Jesús estuvo 40 días ayunando y al día 40 se le presenta el diablo y lo tienta. Y le dice, si tienes hambre, convierte las piedras en pan. Pero entonces, ¿qué hizo los primeros 40 días de su ministerio? Corrió a abrazarse con el Espíritu Santo. Amén. Hay que entender esto, familia, porque hay muchos mitos, hay muchas tradiciones sobre Jesús. Ahorita que ya viene la Pascua, ¿verdad? Empiezan a pasar en la tele cada película de Jesús, que la última tentación, que quién sabe qué, que si el evangelio perdido, que si Judas y no sé qué. Pero ve la palabra. La Biblia no me habla. Por ejemplo, hay una película sobre un niñito Jesús, clásica de Pascua. Llega el niño Jesús y encuentra un pajarito muerto, lo levanta, lo agarra y ¡ay! Ya voló. I'm sorry, me río, pero es que eso es una tradición, eso es mentira, eso no está en la Biblia. Jesús no hizo milagros cuando era niño. Jesús no hizo milagros ni cuando era adolescente. Cuando era adolescente tenía 12 años y estaba en el templo aprendiendo la palabra de Dios, como nuestros niños están allá en Reino Kids. Amén. Y él aprendió la palabra de Dios y él se encontró en la Biblia. Y cuando su papá adoptivo José y su mamá María fueron a buscarlo, ¿qué les dijo él? ¿Por qué me buscan? Yo tengo que estar en la casa de mi padre. Es importante que yo esté en los negocios de mi Padre Celestial. Amén. Por eso nuestros niños tienen que aprender la palabra de Dios, para que ellos se identifiquen como hijos de su Padre Celestial. ¿Pero por qué estaba diciendo esto? Porque Jesús no hizo milagros cuando era niño ni cuando era adolescente, sino que después de que fue bautizado por Juan, el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma. Juan lo ve, escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y acto seguido, el Espíritu Santo se lleva a Jesús al desierto para estar 40 días y 40 noches en comunión, en koinonía, en equipo con el Espíritu Santo. Amén. Y eso es bien importante. Creo que eso es lo más importante del tema de hoy. El equipo más poderoso, el equipo que va a lograr más cosas para Dios, es el equipo que hace equipo con el Espíritu Santo. Amén. Porque Jesucristo dijo: sin mí nada podréis hacer. Y Jesús lo decía lleno del Espíritu Santo. Y familia, hoy te lo digo, y hoy Dios nos lo recuerda: sin Él nada podemos hacer. Sin Él no podemos hacer las cosas para que impacten a este mundo como Él quiere que las hagamos. Amén. Por eso, hagamos equipo con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Te decía, lee los evangelios. Ve cómo Jesús pasaba tiempo orando. Ve cómo Jesús pasaba tiempo ayunando. Ve cómo Jesús iba a la sinagoga y leía la palabra de Dios. Tú y yo estamos siendo formados para aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. Si tú y yo no aprendemos a vivir en amistad con el Espíritu Santo, no sirve de nada que vengamos aquí a sentarnos en la iglesia. Bueno, sirve un poquito, pero no estamos cumpliendo el propósito. Tenemos que aprender a buscar a Dios, orando, poniendo alabanzas, adorando al Señor. Y sobre todo, como dice la palabra, guarda silencio delante del Señor. Está atento a la voz del Altísimo. Hay momentos después de orar que tú tienes que quedarte callado.
y escuchar al Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que aprender, familia, a ser personas que escuchamos la voz del Espíritu, porque la palabra de Dios ya está escrita. La Biblia ya está escrita, es el Logos. Ese Logos ya está escrito y tú tienes revelación de ese Logos. Pero la palabra revelada, el rema, es porque tú escuches al Espíritu Santo, que va a hablarte y darte instrucciones específicas de lo que estás viviendo, de lo que estás atravesando. Te pongo un ejemplo. Cuando Jesús iba a escoger a sus 12 apóstoles, pasó una noche orando. Y al otro día escogió y llamó a los 12. Y eso me lleva al siguiente punto, que Jesús también hizo un equipo. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice, y aquí está hablando Juan el Bautista, ya estamos terminando. Juan el Bautista está diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Di conmigo: arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Punto número 5. Cuando eres parte de un equipo, no es para competir, sino para levantar a tus compañeros de equipo. Fíjate bien, Dios estableció un equipo en la tierra cuando inició el ministerio de Jesús. Y uno era Juan el Bautista y otro fue Jesús mismo. Juan y Jesús no se conocían, aunque eran primos, no se conocían. Pero Dios los estableció como un equipo para preparar el camino de la presencia de Dios, de lo que Él iba a hacer. Aguas con la pista. Y entonces, aquel que está hablando es Juan. Dios lo envía a Juan como parte de un equipo para preparar el corazón de la gente. Y él se pone a predicar, invita a la gente a arrepentirse y empieza a bautizar con agua a la gente para que se arrepienta de sus pecados. Pero mira lo que dice Juan: viene delante de mí uno que es más poderoso que yo. Y Juan no tiene problema en hablar que viene alguien que es mayor que él. En los equipos tenemos que quitar el individualismo, el querer llamar la atención. Es que yo soy el pastor, es que yo soy el amigo del pastor, es que yo soy el elegido, es que yo soy el líder. Todos somos un equipo. Y a veces aquí predica otro pastor y un cuerpo de pastores predican, pero si hay una victoria en la iglesia, la victoria no es del pastor, la victoria es de toda la iglesia. Por eso Juan dice: viene uno que es mayor que yo. Es mayor que yo. Y yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero él trae un bautismo más poderoso, que es en el Espíritu Santo. Y sabes una cosa, Juan no competía con Jesús y Jesús no competía con Juan. En una ocasión, cuando los discípulos de Juan estaban bautizando y también los de Jesús se pusieron a bautizar, Jesús se fue a otro lugar para no competir con Juan. Y en otra ocasión, cuando Juan ve que viene Jesús y ya lo reconoce, está con 2 discípulos de Juan y dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de Juan dijeron: Juanito, pastorcito, con permiso, pero me voy a seguir a Jesús. Y Juan no se quedó: ¿por qué se van? No, quédese aquí en mi grupo. No. Dijo: adelante. Vean el corazón de Juan. Así tenemos que ser en los equipos. Tú puedes estar en un equipo de servicio y a lo mejor te cambiaron, o a lo mejor estás con un pastor y después te llamaron a otro ministerio. No te preocupes, somos una misma casa. Y esto que voy a decir lo digo con mucho cuidado, pero si aún te encuentras a alguien que por algo decidió irse a otra iglesia y estar en otro ministerio, tal vez Dios le dijo, tal vez no, porque dudo que luego diga el Señor eso,
porque Dios te planta en una casa, ¿verdad? Pero si tú lo encuentras, abrázalo y dile: oye, pero qué bueno que estás en Cristo Jesús. Qué bueno que estás en Jesús, porque vamos a impactar Acapulco. Amén. Porque la obra que Dios va a hacer en Acapulco no es nada más de esta iglesia, ¿eh? Hay como 300, como 500 iglesias que tienen un propósito y somos parte de un equipo. Amén. Y la iglesia que va a ser conocida para impactar este mundo. No compitamos. Trabajemos unos con otros y unos por otros. Amén. Mi hermano, eso se aplica en tu casa, se aplica en tu trabajo, se aplica con tus empleados, se aplica si tú eres empleado. Dale su lugar al patrón. No te rebeles. Sé parte de su equipo. Y si es malvado y no es cristiano, lo vas a ganar para Cristo con tu buena conducta, con tu testimonio de honra. Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia sobre grandes equipos. Hay otro ejemplo que ya no me da tiempo de leer, pero que está ahí en Éxodo, y que te lo voy a dejar de tarea, que lo leas. Está en Éxodo 17. No lo pongas. Hubo una batalla. El pueblo de Israel salía de Egipto y unos enemigos, los de Amalek, se presentaron. Eran muchísimos. Y se presentaron para despojar y robar a este pueblo de esclavos que no sabían pelear. Y se presentaron para despojarlos y para matarlos, Amalek. Pero en ese entonces Dios había hecho un equipo. Era Moisés con Josué, pero también estaban Aarón y Hur. Y entonces, cuando llega el pueblo a hacer la batalla, Moisés le dice a Josué: Josué, vete a pelear. Yo voy a estar aquí en el monte y voy a levantar mis manos al Señor, y vas a prevalecer y vamos a ganar, Josué. Y Josué, que también había sido esclavo, no tenía formación militar, dijo: voy a obedecer a la palabra de Dios. Y se va a la pelea. Y Moisés estaba con las manos levantadas y empezaban a derrotar a los enemigos. Ahí está la palabra, paz, paz. Pero después Moisés se empezó a cansar. Y bajó las manos. Y cuando bajaba las manos, el pueblo de Israel retrocedía. Yo no sé por qué pasó así, pero así dice la palabra. Entonces Aarón, el hermano de Moisés, y Nun, que parece que fue el papá de Josué, se acercaron a Moisés, y uno de un lado le agarró la mano y la puso en alto, y el otro del otro lado le puso la mano y le puso la mano arriba. Y así los tres, Moisés levantando las manos y dos levantando, sosteniendo cada uno sus manos, la victoria total llegó para el pueblo. Amén. Wow. Dios es el que da la victoria. Pero hubo un equipo. Y aquí somos un equipo, familia. Amén. Hazte amigo de la gente que está a tu alrededor. Hazte amigo. Acércate con los pastores, con los líderes. Acércate a un grupo en casa. No te quedes solo. Si te quedas solo, es más fácil que el chamuco te ataque y te saque y te seque. Porque si estás lejos del fuego, un carbón que se aleja del fuego se enfría. Vente a los eventos de la iglesia, vente a los grupos en casa, vente al taber de jóvenes. Joven, trae a tus niños al campamento de Reino Kids. Vénganse al de Metamorfosis, los matrimonios. Y los solteros al otro día a la carnita asada. También los hombres y mujeres en la mañana desayuno. Hay muchos eventos. Pero acércate al equipo que Dios ha levantado. Ponte en pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has puesto en esta casa, Señor. Y gracias, Señor, porque hay un equipo
del cual tú nos vas a permitir ser parte, Señor, para la gran obra que tú estás haciendo en esta ciudad. Señor, hay gente aquí, Señor, que tiene tanto talento, que tiene tanto que dar, tantas capacidades que tú les has dado, Señor. Y Padre, no queremos que nadie se quede sin poder servirte y sin poder traer esas habilidades y capacidades y dones que le has dado para ponerlas a tus pies. Pero Señor, enséñanos a ser amigos. Enséñanos a amarnos los unos a los otros. Enséñanos, Padre, a ser leales, a ser fieles los unos con los otros, a ser fieles a esta casa, Señor, a ser personas que amamos tu casa, pero no este lugar, este edificio, pero que amamos a tu gente, Padre, a tus hijos, a tus hijas, y aún a aquellos que tú vas a traer para que te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a ser equipos. Enséñanos para lograr ese ministerio al cual tú nos has llamado. Yo veo aquí apóstoles, yo veo aquí profetas, yo veo aquí pastores, evangelistas, maestros. Yo sé que tienes un don para cada hijo tuyo, para que después Él se multiplique e impacte muchas vidas, Dios. Pero tú lo haces todo a través del orden en tu casa, de tu equipo, del liderazgo que has levantado, Señor. Padre, que no haya llaneros solitarios, Señor. No, llévanos a estar en equipos. Llévanos, Padre, a trabajar en unidad, porque habrá impacto. 5, vamos a derrotar a 100 de enemigos, de demonios, Señor, pero 100 vamos a impactar esta ciudad para ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Adora al Señor con esta alabanza.